Bienvenidos a una edición más de En Contexto por la pantalla de Nexos Multimedia Cooperativo. El día de hoy vamos a proponer una nueva temática para dialogar con una especialista. Vamos a hablar de las consecuencias del uso de las pantallas en niños y adolescentes y otras temáticas que atañen a la psiquiatría infanto-juvenil, y para ello recibimos a la psiquiatra Carolina Reynolds. Bienvenida a En Contexto, a este nuevo especial que estamos realizando para dialogar un poquito acerca de la influencia de lo que es la psiquiatría en infancias, en adolescencias. Bueno, cómo estamos en ese panorama hoy en día. Para comenzar, quiero preguntarte cómo es o cómo llega un niño, un adolescente al primer contacto con un médico psiquiatra. Bueno, muchas gracias por invitarme. Las consultas psiquiátricas tienen desde hace muchos años una demora entre que un niño necesita un psiquiatra de niños y logra llegar a la primera consulta entre 2 a 8 años. Ese niño en general primero va a tener tratamientos de salud mental de baja complejidad que se denominan, por ejemplo, psicólogos, psicoterapeutas, etc. Luego va a pasar, si es por un médico, por un pediatra del desarrollo o un pediatra de cabecera, y a partir de ahí lo más habitual es que lo deriven con un neurólogo infantil. Y a partir de ahí, en ese peregrinar de ese síntoma, va a llegar a tener un psiquiatra al menos 2 años después de que la primera vez que lo necesito. Eso tiene que ver con que no es una especialidad que uno a priori se imagina en la infancia. Yo lo primero que digo en una reunión social cuando alguien me pregunta ¿qué me dedico? Yo psiquiatra de niños. ¡Ah! Tan chiquitos los medican, ¿no? O sea, la primera reacción es como, claro, ¿qué? Claro. ¿Le dan pastillas? Sí, ¿desde qué edad? Digo, bueno, la existencia, el registro del sufrimiento infantil, de los nuevos modos en los que los niños perciben su mundo externo, perciben sus propias emociones, es una cosa epocal. Pero los psiquiatras infantiles existimos desde los años 50, al menos en Argentina, antes en otros lugares del mundo. O sea que no somos una especialidad nueva, no es que salió el año pasado, no es la psiconeuroinmunoendocrinología que salió hace 10 años atrás, digamos. Principalmente el niño cuando llega a la consulta viene por fracasos de tratamientos previos en relación a neurología, o ha probado varios remedios, o está con una situación extrema en espacios escolares. Cuando me refiero a extrema me refiero a donde se han roto esos lazos que lo sostenían normalmente con sus pares, con las maestras o con quien sea, y necesita de una interconsulta sobre eso. Lo más habitual es que lo derive un psicólogo o una psicóloga, porque son los agentes de salud mental más especializados en este campo y son los que más tienen acceso a las infancias en contextos de salud o de mayor salud mental. Pero lo cierto es que vamos empezando a ver consultas derivadas por otro tipo de terapeutas. Por ejemplo, un pediatra que tempranamente se da cuenta de que hay un trastorno en el vínculo primario, por ejemplo, una anorexia del desarrollo, o por un trastorno del sueño antes de los 3 años, que serían los motivos de consultas clásicos de la paidopsiquiatría, pero que le llegan en general al neurólogo, o mucho más aún los trastornos del desarrollo o el trastorno del espectro autista, ¿no? Claro. De modo que, respondiendo a tu pregunta, no, principalmente la derivación viene del campo de la salud mental. Incluso hay muchos pediatras que no conocen, no la existencia del psiquiatra, sino cuál sería la diferencia entre un psiquiatra de niños y un neurólogo de niños, porque en algún punto es una época en donde todo se redujo al cerebro, entonces obviamente las emociones se sitúan en el cerebro, entonces bueno, todo es cerebral, ¿no? Bueno, ni hablar. Pero, digo, en ese contexto, ¿a qué edad, porque hablabas de niños menores de 3 años, por ejemplo, lo más común es que lleguen a los 3 años, 4 años o más grandes ya? Lo que debería ser es que un niño que tiene alertas del desarrollo sobre su constitución psíquica llegue antes de los 4 años. Lo habitual es que llegue entre los 8 y los 10. O sea que hay mucha demora respecto del cuadro inicial. ¿Pero por qué? En realidad, Agustín, porque pasan primero por tratamientos neurológicos en su mayoría. Claro.
a veces con ciertas mejoras y a veces no, y a veces con mucha demora en el cuadro, o bien son cuadros menos insidiosos, por ejemplo, trastornos del ánimo, que es lo más frecuente en la infancia, trastornos de ansiedad, y que en tanto el niño no haga demasiado ruido, la niña no haga demasiado ruido, va a aparecer con la latencia, que es este periodo en la vida, los 8, los 10, los 11, los 12, los 13 ya empezamos la pubertad, digamos. ¿Y qué consecuencias tiene esa demora o ese atraso en el tratamiento para un niño que entre los 8 y 10, supongamos 10 años, ya está pisando una preadolescencia? El sufrimiento. O sea, los años de sufrimiento, cuando yo digo sufrimiento no me refiero necesariamente a tristeza, me refiero a el socavamiento de la identidad en esto de, bueno, yo soy el que no puede, yo soy la que no puede copiar, yo soy la que es retada todo el tiempo, yo soy la que dejan por fuera, a mí es a quien no me invitan a los cumpleaños, a mí, porque siempre cuando uno piensa en trastornos del comportamiento, de la conducta y mentales en la infancia, siempre piensa en que los niños están sujetos a un contexto familiar, social, escolar, etc. Ese contexto siempre devuelve algo sobre la identidad de ellos, digamos, ¿no? Bueno, y uno de los principales asuntos es la exclusión social, la pérdida de lazos con otros, la cierta posición de identidad desde la falta. Bueno, ese es el niño que no va a poder jugar al fútbol sábado, digamos, es el que dejaron afuera porque es el que no va a ir a determinados lugares, el que solo va a ir acompañado, por ejemplo. Este discurso es como muy común. Entonces, el efecto es ese, y más aún, nosotros sabemos. A mí me cuesta un poco cuando por ahí los médicos o psiquiatras o lo que sea, con la especialidad que sea, dicen, no, porque en realidad en Argentina, bla, bla, bla. A mí me parece que hay que citar fuentes cuando uno tiene el dato y si no decir, en mi opinión personal, digamos. Claro. Yo sí puedo decirte que las investigaciones que nosotros tenemos disponibles hoy, lo que dicen es que en trastornos del desarrollo y del ánimo, a tratamiento más temprano, tratamiento más corto y menos posible de que se continúe en el tiempo. A tratamiento más tardío, más efectos en la adolescencia y también más largo el tratamiento, por ponerlo. Bueno, desde ya hay algo que está bueno de decir, todos los fármacos psiquiátricos son transitorios. Nosotros no usamos como los psiquiatras de adultos fármacos a largo plazo, siempre son por periodos mensuales, por 6 meses, 8, 10, 12. Hay niños y niñas que obviamente necesitan mucho más tiempo, son los menos dentro de la proporción de nuestra población. Bien. Pero digo eso porque es una diferencia bastante significativa con la psiquiatría de adultos, que tiende a periodos mucho más largos de tratamiento, o a la fantasía de si yo le doy esto ahora, esto es una cuestión que los papás siempre temen, si yo le doy esto ahora, ¿qué va a hacer cuando tenga 15? Digamos, si yo le doy a los 4 una medicación, ¿qué va a pasar cuando tenga 16? Claro. Sí. Ni hablar de los fenómenos o los temores a la dependencia química. Bueno, claro. Va a depender de esto toda la vida, digamos. ¿Sucede eso o es completamente un mito? Es un mito. Es un mito. No hay fármaco psiquiátrico infanto-juvenil que lo que genere sea dependencia a largo plazo. No hay. Es más, los fármacos que generan dependencia, que son las benzodiazepinas, para que vos... hay muchas referencias sociales, el ribotril, el clona, todos los fármacos que son ansiolíticos de rápida acción, no se usan en la infancia por eso. Porque uno no dejaría a un niño dependiente de una molécula de por vida, que es lo que pasa con las benzodiazepinas muchas veces. Claro. Entonces, no. Por ejemplo, no hay fármaco en psiquiatría de niños que uno ponga y no pueda sacar nunca. O que no, mañana le pasó algo y hay que retirarlo. Perfecto. Se hacen escaladas de retirada y se retiran. Y eso está bueno que los papás lo sepan porque durante muchos años hay como una polarización. O se medicaliza la infancia, que esto es un término que... Bueno, yo en mi página de Instagram tengo ciertos desarrollos sobre eso, digamos. Se piensa, o se medicaliza la infancia... o no se usan fármacos, ¿no? Como esta cosa de o se usan todos blanco o no se usan nadie, claro. Y en realidad nosotros no hacemos ninguna de las dos cosas. Nosotros hacemos farmacoterapia, que es lo mismo que decir, este niño en esta transición, en este momento necesita el fármaco, por este tiempo, con estos objetivos. Después de eso, se retirará, se disminuirá, se quitará, se evaluará si necesita más tiempo, claro. Digamos, o sea... Sí, pero no... Las posibilidades son abiertas. Sí, son tan abiertas como usar un lente. Digamos, nadie se preguntaría, che, pero ¿y si le vas a dar el lente? Y sí, ¿no ves? Digamos, claro. Ahí se vuelve más obvia la cuestión. Sí.
Para que vos te des una idea, el curso de las condiciones psiquiátricas es muy parecido al curso del asma. Ajá. Viste que tiene épocas donde uno está súper atacado, épocas donde uno está re bien y épocas donde se usa un montón de salbutamol y épocas donde no. Bueno, las condiciones psiquiátricas tienen un paralelismo bastante significativo con el asma. Más aún si yo te dijera, ¿qué pensarías si yo en Argentina usara para diseñar política pública de asma los datos de Estados Unidos? Claro. Eso es lo que pasa hoy en Argentina. Se diseñan políticas públicas en salud mental pensando en epidemiología no argentina. Entonces, obviamente, tenemos diseños de políticas públicas que no se basan en la población local. Por eso son tan importantes, por ejemplo, estos espacios. Porque es la enunciación de lo que ocurre aquí, de lo que sufren los niños de acá, con los parámetros de acá, con el contexto de acá, digamos. Bueno, eso hoy no existe. El último informe del Ministerio de Salud es del año 2021 y no es de salud mental, es de salud en la infancia, digamos. Y el más específico es de UNICEF, que es del año 2021, donde dice que al menos 2 de cada 10 niños va a necesitar asistencia en salud mental. Es un montón. En Argentina estamos hablando de estas tablas comparativas con, y cuando digo niños digo 10 a 19 años, que ese es el informe de UNICEF, ¿sí? O sea, ni siquiera se mide niños menores de 10, que era lo que te decía recién, digamos, que son los que deberían llegar precozmente, digamos. Claro. Te llevo para otro ámbito, Caro, ya buscando un poco profundizar en algunos temas, porque hablabas de otras especialidades médicas que por ahí son las previas de la derivación a un psiquiatra infantil. Digo, ¿qué lugar toma en ese contexto, por ejemplo, la aparición de un trabajador social? Digo, hay como una mayor frecuencia de niños de familias intervenidas por servicios sociales y demás, que llegan a este punto, o la realidad es que no. La prevalencia de condiciones de salud mental en niños que están institucionalizados es mucho más alta que la de niños no institucionalizados, y esa es la pregunta, digamos. Sí. Y cuando me refiero a niños institucionalizados, no me refiero a niños cuyas familias tienen supervisión de CENAF. Me refiero a niños que están hogarizados o bien que están en situaciones de conflicto con la ley penal o la ley civil, ¿no? Como puede ser el Complejo Esperanza y demás. Tanto es así, Agustín, que se dice que la proporción prácticamente se quintuplica. Vos imagínate la cantidad de niños. Es bastante contraintuitivo con el hecho de que el sistema público de salud mental tiene proporcionalmente muchos menos psiquiatras de niños que los que tiene el sector privado de la misma zona, digamos. Entonces, es más frecuente. Lo que nosotros no podemos saber, y los únicos que tienen más claro ese valor son los ingleses en términos de Inglaterra, porque tienen un sistema público de salud muy fuerte, entonces tienen estadísticas poblacionales muy fuertes. Lo que no podemos saber es si eso fue el origen o el destino. Si el hecho de que tengan más accesibilidad al sistema de salud mental tiene que ver con que hay más síntomas, o hay más disponibilidad de recursos en esos niños institucionalizados. Porque, por ejemplo, casi todos los niños institucionalizados tienen tratamientos de psicología, de rehabilitación, los que necesitan, obviamente, ¿no? Pero no podemos saber qué es lo que vino primero. Sí podemos saber que una persona con trastornos mentales tiene más posibilidades de tener conflictos con la ley penal, conflictos con la ley civil, pero no en términos de victimario, en términos de víctima. Por ejemplo, una persona y esto para ya hablar de adolescentes tardíos, un adolescente tardío con una esquizofrenia tiene muchísima más vulnerabilidad para ser víctima de una situación penal, civil, la que sea, que victimario. Y muchas veces se lo asocia al revés, ¿no? Como una persona peligrosa, por poner un término. No, es exactamente al revés. Son personas infinitamente más vulnerables a situaciones, incluso porque, mira, para que te des una idea, los delitos de índole de agresión sexual no tienen los mismos circuitos que tienen otras personas que no tienen esa vulnerabilidad. Y pasan por otras pericias que otros niños que no tienen ese diagnóstico o adolescentes no pasan. Porque, bueno, está el asunto de determinar la fiabilidad, la reabilidad, digamos, el criterio de realidad y demás. Entonces, sí hay una mayor prevalencia.
No sabemos exactamente si esa prevalencia tiene que ver con los antecedentes familiares de cuadros psiquiátricos que derivan en la intervención, por ejemplo, de los institutos de derecho o la Secretaría de Derechos del Niño, o si eso tiene que ver con que per se la institucionalización es un foco de necesidad de tratamiento psiquiátrico. Bien. Bueno, y siguiendo con la profundización de diferentes temáticas, hablabas de niños y de adolescentes también, y quiero entrar en un tema que creo que, bueno, que está a la vista de todos y que tiene que ver con la aparición en el último tiempo y en la difusión masiva en el último tiempo de las pantallas. Celulares, computadoras, bueno, cualquier dispositivo electrónico que suponga una pantalla. ¿En qué ha cambiado? Si es que ha cambiado en algo, ¿cómo influye eso en el desarrollo cognitivo y quizás en la necesidad de un niño o un adolescente de recurrir a terapias de salud mental, sea cual fuere, bueno, en último caso, la psiquiatría? Primero que nada, viste que vos dijiste últimamente, ahí hay un sesgo que es propio de los de quienes hemos sido criados con televisión prendida, esta cosa de la televisión prendida. Los primeros trabajos sobre pantalla y efectos de pantalla son del año 80. ¿Por qué? Por la televisión. Los primeros estudios que se hicieron sobre los efectos del surgimiento de la tele, ¿no? Y la masificación de la tele. Cuando los padres piensan en pantallas, no piensan en la tele. Piensan en el celu, en la tablet, en los Black Mirrors, digamos, ¿no? Como en la compu, en los juegos en línea, pero no piensan en la tele. Principalmente por lo contraintuitivo que tiene la tele, que es no streaming. Bueno, ahora la mayor parte de las televisiones tienen acceso, digamos, más inteligente, por decirlo en algún término, a YouTube o a cualquier aplicación. Los primeros trabajos fueron sobre el sedentarismo inherente al uso de pantallas. No tuvo que ver con el desarrollo de la atención sino cuántas horas un niño puede estar frente a una televisión y qué efectos en la salud podría tener eso, digamos. Bueno, el primer efecto que se evaluó era el aumento de peso y el sedentarismo y la pérdida de actividades de ejercicio, ¿no? de ejercicio físico. Después, obviamente, con la aparición del smartphone entre los años 2000 y 2008 y la masificación post-2008 de esa tecnología, aparecieron nuevos desafíos para niños y adolescentes, que es la pantalla vacía. Una cosa es que yo hable con mi abuela por videollamada, porque mi abuela me responde y yo puedo ubicar del otro lado un sujeto que conozco y puedo reconocer y puedo atribuir condiciones mentales a ese sujeto. Y otra cosa es hablar con alguien que no es un sujeto, pero lo parece. Y ahí se arma el enredo en la infancia. Porque el principal problema es que en ese momento donde el niño piensa que en realidad está con un otro, que en este caso puede ser YouTube, digamos, claro. que encima es un otro tan inteligente que le ofrece justo lo que él quiere ver, digamos, o sea, no hay mejor otro que ese, claro. Porque hasta la abuela se equivoca cuando le va a parar, era este, era el otro, digamos. El mayor problema de la infancia son los efectos de la soledad que genera la pantalla. Pero ¿soledad en qué términos? Primero, soledad de autoestimulación, de que no hay nadie ahí, y es más, quien está ahí en realidad es un algoritmo que lo que busca es deseabilidad social y cada vez más tiempo, más consumo, más exposición a publicidad. Pero por otra parte, en los fenómenos de sobreexigencia laboral parental, son los papás quienes post pandemia ubicaron en la pantalla el modo de hacer coincidir la sobredemanda laboral y el cuidado de los niños. Entonces, la niñera electrónica o la pantalla como niñera electrónica o como objeto que permite la dinamización de la familia, lo que hace a mediano plazo es que no solamente el niño está con la pantalla, sino que el papá está con la pantalla en paralelo también, ¿no? Porque el mayor problema que nosotros tenemos en el consultorio es cuando los padres dicen, no, pero está todo el día con el celu, que yo... Bueno, ¿qué hace con el celu? No sé, está con las cosas... ¿Qué hace con el celu? Porque no es lo mismo estar en YouTube que estar en Roblox. Porque Roblox es un entorno virtual, no es un juego. Yo estoy en Roblox y en realidad estoy como en este lugar electrónico, entrando a habitaciones donde hay otras personas que yo no conozco y con quienes estoy jugando todo el tiempo y con quienes estoy chateando y con quienes estoy intercambiando.
Y te digo más, Roblox es de las plataformas que más seguras son en línea, porque tienen filtros de chats internos, filtros de voz, bueno, tienen un montón de cosas. Tienen sistemas de seguridad parental y etc. El efecto que tiene la pantalla es la masificación de la soledad. Y la masificación de la soledad trae evidentes problemas, como por ejemplo, la pérdida de capacidad de lazo social o la pérdida de habilidades sociales, la disminución de los periodos atencionales, sobre todo en niños menores de 10 años, desde ya que, está de más decirlo porque lo dice todo el mundo, pero no se recomienda la exposición a pantallas, y cuando digo pantallas no digo smartphone, digo pantallas, claro. ¿sí? Con todas las pantallas que existen en menores de 2 años. Pero ¿por qué no lo recomendamos? Porque es el periodo del desarrollo con más conectividad neuronal. En ese momento el niño tiene que tener más registro del ambiente. Es el tiempo donde los chicos toman el lenguaje, los objetos de la realidad, los criterios de gesto, por ejemplo. Y si eso lo entrena el algoritmo, el que sea, el de Meta, el que sea, digamos, obviamente eso va a estar sesgado por los intereses corporativos, digamos. No me quiero poner como en profundidad, pero digo, el sesgo, obviamente que los chicos aprenden palabras con la tecnología. No es que, digamos, a nadie lo crían solo. Hay un montón de exposición social, pero no es lo mismo que ese niño que es muy pequeñito lo tome de los ambientes, incluso de los ambientes compartidos con sus papás, pues no es lo mismo ver para él solito o solita ese video o ese contenido, claro, que verlo con el papá e interactuar. Ah, mira, ahí la nena está haciendo tal cosa. Ah, mira, tiene un sombrero. ¿Y de qué color es el sombrero? Violeta. Sin ponernos una docente, digamos, no es maestro ciruela, pero es interceptar, interrumpir ese uso de la tecnología que están del consumo, digamos. Y cuando digo consumo no digo porque el chico después ve el juguete que le compran. Ese era un problema de los 90, donde uno veía la publicidad de X juguete y después iba a la juguetería y coincidía, digamos. Y a los chicos no les hace falta eso, digamos. Ya saben que existe ese juguete más allá de nosotros, digamos. Claro. Ese es un problema de viejos, para decir un término. El problema de los niños hoy es la orientación a la pantalla, porque además la pantalla no propone ningún desafío. Muy por el contrario, propone puro efecto positivo, puro consumo, placer, digamos, placer, claro. Y encima es inmediato. Y de verdad, si yo quiero evaluar a un niño en el consultorio, lo primero que hago es pedirle que me muestre su algoritmo. Para ver el algoritmo, uno lo que hace es pasar 10 veces, sobre todo TikTok, claro, y Reels de Instagram, y empieza a ver lo que el sujeto elige, digamos. O sea, bueno, mira, sí que te gustan los chistes, te gusta esto. Ahí hay mucha información de lo que los papás a veces no pueden decir, digamos, en una consulta. No sé si respondí todas las preguntas que me habías hecho, pero... Sí, digo, una vez que comienza este sistema en el que los niños están inmersos de la pantalla, de la crianza con pantallas, incluso, porque en muchos casos se da, menores de 2 años y demás, digo, ¿qué consecuencias a futuro, más allá de la soledad y de las habilidades sociales, digo, a nivel psiquiátrico, qué consecuencias a futuro puede tener y a qué futuro? Digo, estas consecuencias van a aparecer a los 5 o 6 años, o van a aparecer a los 15 o van a aparecer a los 30. Si yo te respondo con la evidencia que hay hoy, te tengo que decir que no sabemos. Y eso, claro, tal vez es lo más terrible. O sea, porque... Esto es todo muy nuevo todavía. Estudios de investigación de niños expuestos a pantallas, por ejemplo, porque los estudios de investigación hoy se diseñan de este modo. Número de horas de exposición, variable que uno controla. Por ejemplo, atención focal, capacidad de dibujo, creación de juegos, lo que sea. ¿Sí? Bueno, perfecto. Nosotros no sabemos. Ahora, que no sepamos, eso no quiere decir que no vemos los indicadores negativos de la tecnología. ¿Y cuáles son esos indicadores negativos? Son niños que, por ejemplo, no desarrollan tiempos de espera. No desarrollan tiempos de ausencia de estímulo. Porque el estímulo es constante. Claro, exacto. En un contexto donde sus papás no tienen tiempos de espera tampoco. No es que él no los tiene, digamos, no se desarrollan en términos de trama, digamos, claro. Es la sociedad global. Es la sociedad que ellos viven. Claro. Entonces, sería muy difícil saber si es la tecnología el reflejo de lo que socialmente se está construyendo o si la tecnología, bueno, obviamente es bidireccional, digamos. Son niños que tienen más dificultades para imaginarizar, para crear escenarios imaginarios. La creación de escenarios imaginarios en la infancia, que es el juego con juguete, que es que esto es un teléfono, entonces hacemos de cuenta que es un teléfono, ha disminuido mucho. Nosotros no podemos decir
Todos los niños que usan pantalla no tienen capacidad de creación. No, Viste claro. que cada tanto se difunde este video de los franceses que aquí dibuja un niño que está expuesto 1 hora, aquí una de 5. Todo eso no tiene evidencia científica en términos de que yo no te puedo buscar ese artículo y mostrártelo. Claro. Y en esto hay que ser muy cuidadoso. Una cosa es no tener evidencia actual y tener trabajos de investigación que han demostrado fallas en la atención, dificultades para la orientación en personas, retrasos en el desarrollo del lenguaje, dificultades para... Sí. Claro. ¿Qué pasa? Son estudios focales. No tenemos poblacionalmente evidencia de qué pasa cuando todos los niños son expuestos a 3 horas. Porque además, Agustín, hay un problema en esas investigaciones. A los papás les cuesta mucho responder cuántas horas usa el niño. Claro. Es más, la primera recomendación que nosotros le damos a los papás no es decirle saquen la pantalla, sino baje bienestar digital. Por lo menos tenga idea de qué usa, cuánto usa, qué horas usa, qué está haciendo, digamos. Ahora, esos efectos sí están publicados, pero no dejan de ser estudios focales. No por eso, y acá viene la parte de opinión personal, la primera recomendación a los padres es no en menores de 2 años, pero no la tele, no el celu, digamos, no exposición a pantallas en menores de 2 años, ¿sí? Si la exposición se va a hacer sí o sí, sea 2, 3, 5, 10 años, siempre es recomendable con un adulto de referencia. O sea, que yo pueda intervenir sobre eso que se observa, le pueda poner palabras, lo pueda sacar de contexto. Tercero, conocer qué juegos juegan. Saber si son en línea, si son con chats abiertos, si son con chats cerrados, si tiene acceso a personas desconocidas, si no, digamos. Si esos juegos siempre son de armas, siempre son de matar gente, siempre son de... Bueno, claro. Es importante interrumpirlos, cambiarlos, proponer otros, pausarlos, que no sea siempre el mismo. Y, por ejemplo, pasó con el Free Fire, por ejemplo. O sea, la cantidad de niños que nosotros tenemos pasadísimos de ansiedad por el uso de esa app, y está súper naturalizado, digamos, y está hasta en adultos, digamos, sí. Porque son juegos que tienen 2 características. Primero, si vos no matás, te matan. O sea, ya tiene un componente ansiógeno de entrada, ¿sí? No es Mario Bros que iba caminando de última se cae. Bueno, volvemos a arrancar, digamos. ¿Sí? Bien. Sí. Aparte, Mario Bros se caía, no es que se moría. Vos por lo menos esa escena no la veías, digamos. Claro, capaz se moría, no lo sé. Y segundo, son juegos contra el tiempo. Aparte tenés el factor temporal que aparte le pone un montón de ansiedad. Eso tiene efectos en el desarrollo. Que nosotros hoy no tengamos investigaciones publicadas, multicéntricas, poblacionales y argentinas sobre eso, no quiere decir que no sepamos qué está pasando, claro. ¿Sí? Claro. Pero son 2 posiciones distintas, ¿sí? Sí, sí, muy claro, Caro, en ese sentido. Te quiero llevar ahora a hablar de, porque recién nombrábamos la sociedad que vive, toda la sociedad en un mismo contexto, en realidad, en el que las pantallas son... parte diaria, obviamente sin los mismos efectos quizás en un adulto que en un niño, por supuesto, sí. Pero son parte de la diaria, de la vida cotidiana. Y también eso nos lleva a una quizás sobreinformación que también es una mala información en muchos sentidos, o sea, que ya te llevas para el lado de la comunicación, con las fake news y demás, ¿no? El acceso que tenemos a esa sobreinformación, a esa mala información, tiene efectos a nivel psicológico primero, psiquiátrico, ¿por qué no? Hay casos, en los niños y adolescentes que quizás son los más expuestos en cierto sentido. Hay casos de llegar a que esa sobreinformación o esa mala información tenga efectos concretos y reales en lo psiquiátrico, en lo psicológico. La sobreinformación, vos decís como la sobreexposición a contenidos. Claro, claro, sí. El principal problema de la sobreexposición en niños es la no posibilidad de distinción del criterio, porque un adulto por ahí ha tenido ciertas experiencias que le permiten distinguir, che, pero esto es verdad, esto es mentira. Viste que en un momento se popularizaron los videos donde ponían a prueba ese hack que aparecía en determinada... Bueno, eso tiene sentido porque hay un niño del otro lado. Digamos, nadie cree que si poniendo una banana contra un kiwi se produce un árbol de bananas y kiwis. Ningún adulto lo cree, porque tiene cierta experiencia vital.
Capaz un adulto sí cree que la crema es mejor y que si te la pones... Sí. Después cada uno desea cosas. Cada uno, claro. Pero esos videos existen porque hay niños en la plataforma. Porque hay niños que necesitan distinguir, mira, esto no era tan real. Si yo pongo un coso con café... Bueno, entonces el primer problema es la pérdida del criterio adulto de realidad, que es el que orienta en algún punto el mundo, por lo menos hasta los 10 o hasta los 11. Ya después los chicos construyen su propia versión del mundo y les parece que todo lo adulto es malo. Bueno, eso ya es otro tema. Digamos. Así que ahí hay un primer problema, que es los niños no pueden distinguir entre eso que es real y lo que no. Los trastornos alimentarios están explotando. O sea, niñas, sobre todo niñas, que tienen vivencias de insatisfacción corporal por uso de pantalla, pero no es por uso de pantalla, por contenidos estéticos asociados al uso de pantalla. Ni hablar cuando las IA empiezan a simular personas, que ahí ya se vuelve incontrolable, digamos. Eso lo estamos viendo un montón. Niñas insatisfechas con su cuerpo por productos del mercado, que antes pasaba con la revista para ti, digamos, no es que eso depende de Instagram. Claro. Argentina tiene las tasas mayores de trastornos alimentarios. Nosotros la primera cosa que miramos, esto es súper interesante, la primera cosa que miramos a alguien en la pantalla es más o menos cuánto pesa, calculamos. ¿Cuánto pesa? ¿Qué se puso? Y si tiene algunos rasgos estéticos que podemos ubicar como de moda, digamos. Eso pasa en Argentina, no pasa en cualquier lado, no pasa en Inglaterra, pasa acá. Entonces, conocer lo que miramos, cuando miramos, por decirlo en algún término, ya te habla de qué efectos tiene eso en la infancia. Ahí ya tenés un primer efecto. Y lo otro que hicieron las plataformas, como más intensamente, por poner en algún término, es todo lo que es sufrimientos de ansiedad. Es más, hasta hay memes, chistes, en relación a anxiety, digamos, como ansiedad social, ansiedad por levantar el teléfono. Bueno, no todo es ansiedad en términos psiquiátricos. Tal vez sí en términos sociales, habrá un término social para decir qué es ansiedad y demás. Los niños hoy pasan, o más bien, desde los reportes de 2021 de UNICEF a hoy, que es 2024, y que los reportes nuevos no salieron todavía. Nosotros sí podemos ver que si antes 3 de los 2 niños que necesitaban de cada 10, 3 la consulta era por ansiedad, hoy 5 la consulta es por ansiedad. Y eso lo ves en el consultorio, todos los días. Y de los restantes, aumentaron exponencialmente los trastornos del desarrollo, los trastornos del espectro autista y demás. Pero ¿cambió la proporción? ¿Cambió la prevalencia? No, no cambió la prevalencia. Siguen siendo 2 de cada 10 niños. El tema es, cambió la configuración de los diagnósticos internos, ¿sí? El tercer punto que tiene que ver con esto de la información, de la sobreinformación y la fake news, esto tal vez a ustedes no les llega porque ya son mucho más grandes que un niño de 10 años, pero se ha vehiculizado la violencia social y escolar con las plataformas. A niveles en donde yo te puedo hacer un sticker, mandarle a un grupo de WhatsApp donde están todos, o armar un grupo de WhatsApp para decir que te voy a hacer cosas feas, porque eso está en el mundo digital y no es lo mismo que si yo armo una cartita física que me la encuentro la seña, digamos. Claro. Bien, entonces ha dinamizado los procesos de violencia, les ha puesto un catalizador. Entonces, por ejemplo, consultas que sí tenemos es niños que, teniendo una vulnerabilidad en salud mental, tienen muchas más dificultades para manejarse en las plataformas grupales de niños, y cuando digo niños me estoy refiriendo a entre los 6 y los 10 como tiempo, digamos, porque los más chiquitos por ahí no tienen ese acceso, en donde ven su foto modificada, un sticker de algo que es feo, o donde se crean versiones sobre cosas que hizo, o se simulan chats que tuvieron con otro, o son víctimas de situaciones de grooming, que es el gran problema que tenemos con la red. Entonces, esos son los 3 focos donde la plataformización de la vida, porque se llama así en términos técnicos, ha generado efectos en la infancia. Hablabas de que hay, bueno, mucho en TikTok y demás, mucho ansiedad por esto, ansiedad por aquello, depresión por esto, depresión por aquello, que son términos muy fuertes y que quizás en ese sentido se han como banalizado en algunas cuestiones, porque aparentemente, como lo decías recién, todo es ansiedad, todo es depresión, todo es... Y no, lo decías vos recién, ¿no? No en términos psiquiátricos. No en términos psiquiátricos, no en términos psiquiátricos. Digo, en ese sentido, hay, que bueno, lo hablábamos un poco antes, hay una especie de sociedad hipocondríaca
hay una sociedad que se hace autodiagnóstico y que termina llegando quizás directamente al consultorio de un psiquiatra sabiendo ya que tiene ansiedad, a lo mejor sin tenerlo, o a lo mejor sí, pero con un autodiagnóstico o un sentimiento de tener algo que quizás no es tan real y es inducido por otras influencias. Uh-huh. Sí, porque son los nombres que la época le puso al sufrimiento. O sea, que no quiere decir que sea la traducción directa de los códigos que nosotros usamos en términos de manual psiquiátrico, pero son los nombres de la época. Lo que antes era tal vez el cansancio de los 2000, el cansancio, el estrés, ¿se acuerdan del estrés? Como, bueno, hoy es la ansiedad, hoy es la depresión, hoy son los trastornos... y acá me meto en un terreno medio escabroso, pero voy a salir indemne porque ya lo hice alguna vez. Hay una diferencia entre la construcción identitaria de yo soy ansioso, que yo puedo decir yo soy de River, o sea, no le quito valor a eso, pero es una construcción de identidad. O en algún momento personas muy famosas dijeron, no, lo que pasa es que yo soy autista. Ok, eso es una construcción de identidad, con la cual nosotros los psiquiatras estamos re buena onda, digamos. Ahora, que eso se traduzca en para todos esto es de este modo, o por lo menos para la psiquiatría eso es de ese modo, y trastorno del espectro autista implica tal, por tanto tiempo, con tantos efectos, etcétera, etcétera, o trastorno de ansiedad, lo mismo, ¿no? No quiere decir que nosotros no somos el discurso de la época. La psiquiatría es el discurso de la época del aislamiento social, la época post-pandemia, etc. Lo que antes se nombraba como dificultades del espíritu, o estrés social, o qué sé yo, crisis de la mediana edad. Había muchos nombres para decirle a eso, digamos. Hoy son estos nombres. Y pelearse con la época es contraintuitivo para los psiquiatras, digamos. Más bien, por el contrario, mi pregunta siempre es, a estas personas que se autodiagnostican, ¿qué función cumple ese diagnóstico? A partir de que vos te sabes que sos un ansioso, ¿qué hiciste distinto? ¿Qué efecto tuvo en tu vida ese saber? Y muchas veces ese saber es una orientación para el hacer, porque hacen meditación, porque se duerme no sé qué con qué, porque bajo un toque al trabajo, digamos. Bueno, o porque ahora se hace respetar y pone límites, digamos, hay como muchas fantasías alrededor de esas cosas. Si funciona para ese sujeto, no es lo mismo que si funciona poblacionalmente. A nosotros nos atañe lo que funciona para ese sujeto. Poblacionalmente no sé, digamos, si sirve o no sirve. Pero a la vez, digo, ¿qué peligrosidad tiene o qué influencia tiene que, por ejemplo, una persona famosa diga, yo soy tanto... Se nos llena el consultorio la siguiente semana. Claro, ahí está. Bueno, por eso está la ley de prevención del suicidio. ¿Por qué está la ley de prevención del suicidio? Porque antes, voy a poner un ejemplo, verano del 98 pone una escena donde una de las pibas tiene una situación de riesgo vital, lo vamos a decir en esos términos, por la ley, y la semana siguiente explotaron los consultorios. Claro. Y eso fue en el año... Estamos hablando de 98. 26 años atrás. Claro. Entonces, la ley existe porque en los fenómenos de salud mental existe la masificación como riesgo. Cuando pasó que una periodista muy conocida dijo, lo que pasa es que yo tengo autismo, la siguiente semana yo, que aparte tenía pacientes que hace un montón de tiempo que estaban en tratamiento, la pregunta era, entonces yo también tenía autismo. Claro. Y está bien que surgen esas preguntas porque también hablamos de cosas que antes no hablábamos, porque antes esas personas estaban encerradas en sus casas, digamos. O sea, obviamente que está bueno que se hable. Lo que sí pasa, como dijiste vos antes, es que se asocia la banalización, no sé si banalización porque es como medio peyorativo decirlo así, pero la masificación del término a el diagnóstico. No, bueno, nosotros no hacemos eso, digamos. Es más, lo más probable es que si vos te autodiagnosticaste de una enfermedad mental grave, no la tengas, porque en general la gente que tiene enfermedades mentales graves no se autodiagnostica, piense que está re bien. Claro. Lo más habitual es que la persona sienta que no le pasa nada, ¿sí? Entonces, es famosa cuestión de las buenas madres que se preguntan si son buenas madres. Bueno, justamente las malas madres o las madres que son más deficientes de su función no se preguntan sobre eso, digamos, simplemente hacen lo que pueden, ¿no? Exactamente. Bueno, Caro, agradecerte. Para cerrar, una pregunta que creo que un poco ya me respondiste, pero quiero por ahí puntualizar en el tema que tiene que ver con la crianza. Hablabas de algunos consejos o algunas recomendaciones más que consejos para
la crianza con pantallas y demás. Hay una terminología también que está muy difundida, que tiene que ver con la crianza responsable. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de crianza responsable? Es una terminología que está orientada a los padres. ¿Cómo la trabajan ustedes en consultorio, si es que la trabajan? La crianza respetuosa. Respetuosa. Sí, responsable sería También, lo mejor, digamos. sí, también, Sí, realmente. sería ideal que sea responsable. Respetuosa Sí, en este caso, perdón. Bueno, mira, en ese equívoco está el sentido, digamos. El mayor asunto o el gran problema de los métodos de crianza, como en algún momento fue el cry baby, que era déjelo llorar que total se va a dormir, o en un momento era no, hágale upa porque los chicos cuando lloran tienen estrés. Bueno, cada época va definiendo estrategias de crianza que son más consistentes con la época, como por ponerlo en algún término. Digo esto porque cuando uno piensa las cosas en el súper presente y en la súper actualidad, se pierde la distancia con cómo funciona eso en otro contexto, digamos. La crianza respetuosa es un término que surge de la pediatría de los cuidados y sobre todo de la crianza con otros, de la crianza comunitaria, para pensar en estrategias de crianzas donde no se utilice el castigo como único recurso de limitación de la autoridad o de normativización, por poner algún término. ¿Y por qué es respetuosa? Bueno, básicamente porque piensa que lo que hay ahí es un sujeto y no un mueble. Lo puedo correr, poner, sacar, ¿no? Okay, bien. Es un heredero de los derechos del niño esa crianza, digamos. La pregunta sería, ¿qué hace una crianza respetuosa? ¿Qué hace que una crianza sea respetuosa? Bueno, principalmente la crianza es crianza cuando hay dos condiciones, apuntalamiento y asimetría. Sin esas dos condiciones no hay crianza. ¿Sí? ¿Por qué no hay crianza? Porque te hace falta la simetría de que hay alguien que es más grande, no solamente en edad, sino en capacidad de toma de decisión, y alguien que es más pequeño que necesita esa orientación y ese armado. Pero también apuntalamiento, porque alguien que es más grande y alguien que es más chiquito también puede haber en un club respecto de el presidente del club y el jugador de inferiores, y eso no es crianza. Claro. Bueno, el apuntalamiento es un sentido compartido de pertenencia de parentesco, ¿no? Que no está dada por la biología, está dada por la existencia de un amor al otro en relación a lo que uno cría, para poder criar más bien. El asunto es cuando la crianza se nos volvió irrespetuosa para que ahora tengamos que nombrarlo. Fue como cuando salió lo del parto humanizado. O sea, claro. Imagínate cómo son los otros partos, que hay que ponerle el nombre humanizado, ¿no? Sí. La crianza se volvió irrespetuosa cuando se basó solamente en los intereses del adulto sobre el adulto y hacia el adulto. Y entonces los chicos tienen que comportarse como pequeños adultos en miniatura, ¿sí? La crianza respetuosa, en su origen, busca recuperar la palabra del niño. Recuperar la palabra del niño, los deseos de ese niño, entendiendo que la simetría es indispensable, pero habilitando. El problema es que, como todo, se deforma. Y entonces pasa a ser la crianza respetuosa respecto de los deseos extremos del niño y la pérdida de las figuras de asimetría parental. Y entonces, todo lo que tiende a los extremos, obviamente, no sale bien, digamos, no, al final no sale bien. La crianza tiene que ser respetuosa para ambas partes del vínculo. Tiene que ser respetuosa respecto de la palabra del niño y tiene que ser respetuosa de las posibilidades de crianza de los padres. Sin esas dos condiciones no hay crianza respetuosa. No es solamente una orientación hacia el niño, es una orientación hacia el niño respecto de lo que yo como mamá puedo y yo como papá puedo, ¿sí? Puedo en todos los sentidos de la palabra, no solamente puedo en términos económicos, de recursos, puedo en términos de sujeto. Claro. Vos pensá, Agustín, que nosotros pasamos de criar entre muchos a criar entre uno y a veces, con mucha suerte, dos. Eso no existe. Pero no existe en el modelo de la humanidad toda. O sea, no es que no existe ahora, no existe como formato. Y nosotros lo tenemos renaturalizado. Nosotros pensamos que una mamá, un papá o un cuidador, para decirlo más en términos generales, tiene que poder criar solo. Eso es contraintuitivo a un sujeto social. Digamos, es exactamente al revés. Para poder criar desde lo parental hacen falta instancias intermedias, hace falta un docente, hace falta un profe de fútbol, hace falta un referente espiritual, ni hablar, digamos, hace falta una serie de instancias sociales que colaboren a que esos papás puedan poner ciertas normas y ser sostenidas, hace falta seguridad en esas normas que se transmiten.
¿no? Entonces, se popularizó el término como una, pienso yo, deformación, o nosotros vemos mucha deformación de ese término, y una pura orientación por el niño. Claro. Y la verdad es que los chicos no saben realmente lo que quieren, pero no es porque no lo saben, o sea, es re valioso que quieran saber lo que quieren, pero hay un montón de cosas donde no saben por qué las vacunas son buenas. Vamos a poner un ejemplo muy simple, digamos, ¿sí? Es más, te digo más, nosotros como adultos tampoco lo sabemos. Confiamos en la palabra de alguien que nos dijo que las vacunas son buenas, porque además, voy a decirlo por Dios, las vacunas son buenas. O sea, no creí que estuviera en discusión claro, que tenía que en algún momento de la humanidad. Sin ni hablar, digamos. Por favor, pónganse de paso. Pero claro. Las vacunas son buenas. Hay ciertas normas de confianza básicas que se rompieron. Claro. ¿Sí? En esta cosa conspiranoica. Y a partir de ahí viene todo también hacia abajo, digo, porque sí, claro. Tiene sus consecuencias, hablando de las vacunas, son buenas o podríamos decir conspiranoicamente. No, pero digo, conspiranoicamente podríamos decir la Tierra es plana. Sí, pero también en la misma. Hay una lógica que al romperse eso también tiene sus consecuencias y sin duda deriva, directo o indirectamente, en las infancias que son los próximos adultos, si vamos al caso. Bueno, por eso está bueno que lo aclares. No solo lo de las vacunas son buenas, sino esto de la crianza respetuosa de, si no malentiendo, digo, es escuchar, pero también tener como una especie de, no perder la autoridad de decir, bueno, yo sé esto que te va a ayudar, ¿no? Bueno, por ahí. Es que es una época de temor a la autoridad y de crecimiento de los autoritarismos, casi como una paradoja, ¿no? El temor a enmarcar ciertas normativas de convivencia empática con el otro, que antes era impensable, digamos. Por ejemplo, que un niño... Vamos a ponerlo así. Antes era impensable que los papás pensaran, ante una referencia del niño de que la maestra había sido mala, que la maestra había sido mala. Hoy es Hoy es lo primero que se piensa. Después se piensa, capaz el niño interpretó algo no era tan malo, o la maestra no le gritó realmente, y fue como que nosotros necesitamos que los chicos puedan decir las cosas que les pasan. Lo que no podemos como adultos es reaccionar como niños con las cosas que pasan. Necesitamos reaccionar como adultos, digamos. Entonces, tomar lectura de qué sucedió, buscar información, preguntar, asegurar la seguridad de ese niño en el proceso, pero ante todo creyendo en la palabra del niño desde una posición de adulto y tomando decisiones sobre eso. ¿Sí? Si no, de nuevo, se vuelve como una caricatura donde quien más sabe de su salud es el niño. No. Sí, sabe cosas sobre su integridad corporal, sobre lo que le pasa en su cuerpo, pero no puede tomar ciertas decisiones, al menos no puede hacerlo de forma total, puede hacerlo progresivamente en su asentimiento. Nosotros los psiquiatras somos tal vez los que más trabajamos en el asentimiento progresivo. Un niño no toma una medicación si no la quiere tomar. Bueno, imagínate como poner un lente forzado, digamos. Claro. No. Ahora, ese sentimiento se trabaja. ¿En qué cosa no le quiere tomar? ¿Qué es lo que le pasa? ¿No le gusta el jarabe? ¿Es feo, digamos? ¿No quiere tragar una pastilla? ¿Tiene la sensación de que está loco porque toma medicación? ¿O le dicen eso? Entonces, toma la medicación, está loco. Claro. Se trabaja sobre eso desde el respeto de la existencia de él como sujeto, pero no asumiendo que todo lo que dice un niño va a ser exactamente lo que dice un adulto. Claro. Ahí está tal vez el mayor asunto. Uno puede criar desde una perspectiva de derechos, criar desde una perspectiva de respeto. Lo que no puede olvidarse es que ese niño necesita ciertas orientaciones del mundo adulto y que hay ciertas orientaciones que son indispensables. Es más, muchas veces los niños son los que retornan al mundo adulto eso. Cuando pasó lo de los accidentes de tránsito y la gran campaña de vehículos, qué sé yo, son los chicos los que más respetan la cuestión del cinturón, de no tirar basura, digamos. Son los chicos los que mejor detectan situaciones potencialmente de violencia de género, de violencia sexual contra las infancias y demás. Eso tiene que ver con que hay un adulto ahí que estuvo poniendo información, que mostrándoles, pero no es que los chicos lo desarrollaron solos, digamos. Claro. Bueno, Caro, agradecerte nuevamente. La verdad es que un placer haber dialogado con vos sobre una temática que me parece súper importante, que quizás no tiene la visibilidad que debería tener,
a mi entender. Y bueno, a disposición nos quedamos, por supuesto, para cualquier otro momento para seguir dialogando. Bueno, muchas gracias. Y esperamos que te hayas sentido cómoda. Sí, por supuesto, claro. Me parece que fue un momento con las vacunas son buenas, digamos, pero porque siento que no se dice lo suficiente, digamos. Está bien, es importante volver sobre eso una y otra vez. Y también es importante decir que la línea 142 es la línea de protección a la infancia. Y que los papás, las mamás, los niños, los adolescentes que tengan o que sientan que hay una situación de vulnerabilidad para ellos, existe una línea telefónica del Ministerio de Salud y del Ministerio del Interior, que es para la protección de esas infancias. Eso también está bueno decirlo, porque hay recursos del Estado pensados para eso. Muchísimas gracias. A ustedes. Hasta allí el testimonio de la psiquiatra infanto-juvenil Carolina Reynolds, que amablemente nos ha brindado detalles de la situación de niños y adolescentes en nuestro país. Y hasta aquí también, por supuesto, este nuevo capítulo de En Contexto que encontrarán en nuestras redes sociales oficiales como @nexusmultimediocoop. Le agradecemos, como siempre, a todos los auspiciantes que nos acompañan el día de hoy. Hablamos de RF Indumentaria Masculina, el saludo grande para ellos, y también a la gente de Cocodeco que nos ha hecho compañía. Nos reencontraremos en un próximo capítulo con un nuevo entrevistado en las próximas semanas. Que tengan una excelente jornada.